Hola, muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa. Hoy les hablamos de las comunidades judías de Latinoamérica, que proceden de distintas oleadas de inmigrantes sefardíes y más tarde askenazíes, que han ido llegando durante los últimos 150 años. Hoy concretamente nos vamos hasta Cuba. El judaísmo en Cuba queda muy bien reflejado en esta obra de la antropóloga de origen cubano Ruth Behar. Este libro se titula Una isla llamada Hogar y recoge los viajes que la antropóloga ha realizado a la isla en diferentes ocasiones para recuperar testimonios directos de unos 18.000 judíos que todavía quedan en Cuba. Principalmente se centra en La Habana, pero también realiza distintos desplazamientos a lo largo de la isla, y lo que es muy interesante es que se hace acompañar de un fotógrafo cubano, Humberto Mayol, que recoge fotografías de las distintas personas que entrevista a la antropóloga. Otro dato importante es cómo Ruth Behar recorre los dos cementerios judíos que hay en La Habana, así como las dos sinagogas que guardan recuerdos imprescindibles de la tradición hebrea en la isla. Hay que tener en cuenta también que Ruth Behar, que reside en Estados Unidos, salió de Cuba a la edad de 5 años. Ella recuperó, cuando vino a España a los últimos años 80, sus raíces sefarditas, y se sintió con la necesidad de regresar a Cuba para recuperar también su infancia y sus recuerdos de niña judía en la comunidad judía establecida en La Habana. También sería necesario añadir que la antropóloga realizó en 2002 un documental titulado Adiós querida, donde recoge de manera testimonial y etnográfica los orígenes de su familia, desde que llegaron sus abuelos a Turquía a finales del siglo XIX, a Cuba, cómo su padre sefardita se casó con su madre de origen askenazi. Esto representó en La Habana una novedad, porque incluso eran considerados un matrimonio mixto, al ser de dos ramas judías diferentes. Como también ella recupera en el documental los 5 años primeros de vida en La Habana, coincidiendo con la Revolución Castrista, y como también justo en el año 65 ella sale de La Habana con su familia y se instala en Estados Unidos. Ruth Behar declara que ha sentido la necesidad constante de regresar una y otra vez a La Habana, a Cuba, a su isla natal, para recuperar sus raíces, pero lo hace de una manera personal y subjetiva, pero también lo hace de una manera colectiva, porque no solamente recupera su identidad, sino que también recupera la colectividad de los judíos que todavía quedan en Cuba. Una comunidad muy fuerte, que ha permanecido unida, fiel a su tradición, a pesar de la revolución comunista, del ateísmo revolucionario impuesto por el castrismo en los últimos 50 años. Este libro, además, que está escrito en inglés y publicado en Estados Unidos, tiene la importancia de que incorpora una cronología muy explícita de lo que es la presencia del judaísmo en Cuba. Ruth Behar sitúa los orígenes del judaísmo en la isla en 1492, cuando el judío sefardita Luis de Torres llegó con Cristóbal Colón y sirvió de traductor al conquistador. A lo largo de unas 4 o 5 páginas, Ruth Behar presenta distintos aspectos de la presencia judía en la isla. También hay un capítulo titulado a lo que ella llama huellas, que son se trata de la recuperación de los símbolos, como la estrella de David, o muebles, instrumentos, torás, vestidos, sobre todo en la sinagoga, y documentos escritos, algunos de ellos llevados por los turcos sefarditas que fueron a La Habana a finales del siglo XIX. Hay también una insistencia
de parte de Ruth Beharen en lo que se refiere a la cuestión de género, cómo ella recupera a través de las mujeres sefarditas sobre todo, las tradiciones. Ella recuerda, por ejemplo, que su abuela, que era turca, tocaba la laúd, que es un instrumento musical, no sé, poco común para ser tocado por las mujeres. Y también recuerda cómo en numerosas ocasiones su familia le dice: ¿por qué regresas a Cuba? ¿Qué se te ha perdido en Cuba? Entonces ella afirma a través de tanto del documental Adiós querida como de este libro, Una isla llamada hogar, que Cuba es su hogar porque precisamente al volver a Cuba ha recuperado su identidad, una identidad que ella tenía oculta, invisible, pero justamente ha recuperado su identidad judía con su vuelta a Cuba. Ella rememora también fotografías que tiene de niña, casi de bebé, en la sinagoga, allí en la sinagoga del Patronato en La Habana. Y sobre todo, es lo interesante también, cuando ella visita los cementerios, ella expresa su deseo de ser enterrada en Cuba, de que le gustaría estar allí, en la comunidad judía, en el cementerio judío de La Habana. Y eso me parece muy interesante. La comunidad judía en Cuba es una comunidad muy antigua. Había bastante gente antes de la revolución castrista, alrededor de 10.000, incluso había un barrio judío en La Habana. Bueno, yo vivía por ahí, en la esquina de las calles Jesús María y San Ignacio, y después con la revolución, poco a poco, esa comunidad fue emigrando, fue exilándose, y la mayoría de la gente de origen judío de Cuba fue a parar al lugar de exilio de todos los cubanos, es decir, Miami, esencialmente, pero también otros lugares de Estados Unidos, y también a Europa y otros países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, de donde muchos judíos cubanos y venezolanos tienen que salir ahora. Yo, por mi parte, me fui con mis padres en el año 1963, dirección Alemania del Este, que entonces existía, en un barco llamado Karl-Marx-Stadt, que es una ciudad que ya no existe, la ciudad Karl Marx. Y bueno, de Alemania del Este pasamos para Alemania Federal y de ahí para Francia, donde vivo ahora con varias estancias en todas partes. La posición del gobierno revolucionario cubano en relación con el judaísmo y en relación con Israel es una posición que ha evolucionado mucho. Al principio había una admiración por Israel en los primeros años de la revolución. Incluso había cierta identificación y cierta ayuda de los pioneros, los antiguos pioneros israelíes, a lo que fueron los pioneros revolucionarios cubanos, digamos, en cosas técnicas, sobre todo en la agricultura y también en ayuda al desarrollo. A partir de 1974, después de la guerra del Kipur, esa situación fue cambiando y Cuba adoptó una posición profundamente anti-israelí, rompiendo relaciones diplomáticas, reconociendo a la Organización por la Liberación de Palestina de Yasser Arafat y ayudando también a grupos terroristas contra Israel, sobre todo en los campos de entrenamiento del sur del Líbano. Y ahí poco a poco la situación fue agravándose para los judíos y lo que quedaba de comunidad se fue yendo lo más posible, se fue exiliando lo más posible. Actualmente quedan muy pocos judíos, hay una pequeña comunidad que se está revitalizando de alguna manera, pero hay que decir también que muchos de los pocos centenares de judíos, un poco más de 1.000 que pueden quedar, que se reconocen como tales, muchos emigran a Israel en virtud de un acuerdo secreto que hace que hay cantidad de cubanos en Eilat, ¿no? Que emigran a través de distintos lugares y particularmente
de Francia. Es una situación que no es buena, pero que se puede comparar también con la desaparición silenciosa, de hecho, de una comunidad, y que ahora se está haciendo un poco una especie de revival, de recuperación de lo que fue la comunidad cubana, judía cubana, pero que parece más bien algo folclórico, que no llegará de ninguna manera a representar lo que fue la vitalidad de esa comunidad judía, que muchos de sus miembros participaron en la revolución después de haber estado luchando contra la dictadura de Batista y que fueron profundamente desilusionados después y que tuvieron que tomar, como muchos de los cubanos, el camino del exilio.